Hola, mi nombre es Gabriela y les doy la bienvenida a esta nueva cláusula del PRE donde vamos a aprender de triángulos. Bueno, entonces un triángulo es una figura geométrica de tres lados que tiene también tres vértices que se denominan con letras mayúsculas, los lados con letras minúsculas y los ángulos interiores con las letras del abecedario griego y los exteriores igualmente, pero prima. Entonces tenemos tres propiedades principales que tiene todo triángulo. La primera es que la suma de sus tres ángulos interiores, alfa, beta y gamma, es siempre 180 grados. Por otra parte, sus ángulos exteriores, alfa prima, beta prima y gamma prima, van a sumar 360 grados. Y extrapolando de esto mismo, podemos sacar la tercera propiedad que dice que cada ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores opuestos a él. Entonces sería alfa prima igual a beta más gamma, beta prima igual a alfa más gamma y gamma prima igual a alfa más beta. Otra propiedad importante es el cálculo de perímetro y área. El perímetro es, como siempre, la suma de todos sus lados, A más B más C. Y el área se calcula haciendo la base por la altura partido por 2, es decir, H por C partido por 2. O bien la altura que se construye sobre A por A partido por 2. O la altura que se construye sobre B por B partido por 2. Dentro de un triángulo se pueden definir distintos segmentos que son de gran importancia para ver las propiedades. El primero de ellos es la altura. La altura es una recta que es perpendicular a un lado y llega hasta el vértice opuesto. Estas alturas se intersectan en un punto que se llama ortocentro y tienen la propiedad de que la multiplicación de cada lado con su altura correspondiente va a ser constante. ¿Por qué? Porque el área es base por altura partido por 2, por lo tanto la multiplicación de base y altura debe ser siempre constante. Luego tenemos las bisectrices. Las bisectrices son rectas que parten a un ángulo en dos, es decir, alfa y va a quedar alfa medios y alfa medios, beta, beta medios, beta medios. Se juntan en un punto que se llama incentro y que es el centro de la circunferencia inscrita del triángulo. La característica más importante de ellos es que se puede definir la propiedad donde A es a B como X es a Y. Es decir, los lados van a ser proporcionales a los segmentos que divide la bisectriz del lado restante. A continuación tenemos las transversales de gravedad, que son rectas que unen el punto medio de un lado con su vértice opuesto. Estas se intersectan en el centro de gravedad del triángulo y la característica más importante de ellas es que van a separar a partir del centro de gravedad segmentos en proporción 2 es a 1. Es decir, X es a Y como 2 es a 1, aquí lo mismo, 2 es a 1 y 2 es a 1. Por último, tenemos las medianas. Las medianas se trazan uniendo los puntos medios de los lados opuestos. Y la característica es que cada mediana va a ser paralela al lado que tiene enfrente y va a tener de valor la mitad de la longitud del lado opuesto. Es decir, MN es igual a AB medios, NP es igual a AC medios y así. Contamos con dos clasificaciones de los triángulos, una es respecto a cómo son sus lados y la otra respecto a cómo son sus ángulos. Dependiendo de los lados tenemos el triángulo equilátero, isósceles y escaleno. El equilátero tiene todos sus lados iguales y por tanto todos sus ángulos iguales. Como los ángulos deben sumar 180, cada uno vale 60 grados. Lo importante del triángulo equilátero es que todas las rectas, los segmentos que hablamos previamente, coinciden. Es decir, la altura, la bisectriz, la transversal de gravedad, son todas una misma recta. Y lo otro es que como todos los lados son iguales, la fórmula del área se puede resumir en eso. A cuadrado raíz de 3 partido por 4, porque la altura va a valer A raíz de 3 partido por 2. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales y una base que va a ser distinta a ellos. Por lo tanto, se forman dos ángulos que son congruentes en la base, alfa y alfa,
y un ángulo gamma arriba que se va a partir en dos con la altura. ¿Por qué? Porque al igual que en el triángulo equilátero van a coincidir los segmentos, pero esta vez solo para aquellos dibujados sobre la base. Y finalmente el triángulo escaleno no tiene ninguna propiedad especial, ya que todos sus lados son distintos y todos sus ángulos también. Respecto a la clasificación según ángulos, también tenemos tres tipos de triángulos. El primero es el acutángulo, que tiene todos sus ángulos agudos, es decir, alfa y beta y gamma van a estar menores a 90 grados. El segundo es el triángulo obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso. ¿Por qué no los tres obtusos? Porque si todos son obtusos, el triángulo no se puede cerrar. Por lo tanto, solo uno de sus ángulos, alfa, va a estar entre 90 y 180 grados y los otros dos continúan siendo agudos. Y finalmente, el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tiene un ángulo que vale 90 grados y los otros dos son agudos. Respecto al triángulo rectángulo, tenemos propiedades especiales que se dan solo para él. Por lo tanto, tenemos dos teoremas principales. El primero es el de Pitágoras, que se basa en la idea de que todas las áreas de los triángulos que se forman sobre los lados de un triángulo rectángulo van a cumplir esta relación. Es decir, los cuadrados formados sobre el lado A y B, los catetos, van a sumar la misma área que el cuadrado formado sobre la hipotenusa, o lado C. El teorema de Euclides se hace respecto a una altura, la altura que se traza sobre el lado opuesto al ángulo recto. Entonces tenemos que h cuadrado va a ser igual a la multiplicación de los segmentos que crea en el lado C, y con respecto a los lados, a cuadrado va a ser igual a su proyección sobre el lado C por C, es decir, P por C. Y b cuadrado igual a su proyección Q por C. Y finalmente, juntando estas tres ecuaciones, podemos deducir que la altura va a ser igual a la multiplicación de los dos catetos dividido por la hipotenusa. Existen lo que se denomina triángulos pitagóricos, que son valores que podemos sacar sin la necesidad de usar Pitágoras, que son el 3, 4 y 5 y el 5, 12 y 13. Eso significa que si yo tengo un lado que vale 3 y uno que vale 4, sé inmediatamente que la hipotenusa va a valer 5. O si un lado vale 3 por 2, 6, y el otro vale 4 por 2, 8, la hipotenusa debe valer 5 por 2, 10. Finalmente tenemos la semejanza y congruencia de triángulos. La diferencia entre semejanza y congruencia es que triángulos semejantes son iguales en forma, mientras que triángulos congruentes son iguales en forma y en tamaño. Es decir, que los semejantes son proporcionales, mientras que los de congruencia son completamente iguales, forma y tamaño. Los criterios de congruencia son 4. Ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, 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 lado y lado, lado, ángulo. Pero el último tiene la salvedad de que este ángulo debe ser el que está opuesto al lado mayor. Entonces, por ejemplo, en este caso sería el ángulo beta. No podríamos usar ni alfa ni gamma para hacer esta relación. Ahora, ¿cómo se aplica esto? Por ejemplo, el primero, lado, ángulo, lado. Si yo sé que alfa es igual a alfa prima, que C es igual a C prima y que B es igual a B prima, puedo decir que estos ángulos son congruentes, porque sé que tengo congruencia de un ángulo, el lado que está entre ellos, y el ángulo siguiente. Para la siguiente sería un lado, el ángulo entre ellos y el lado opuesto, o bien los tres lados. Por otro lado, la semejanza, podemos saber que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales, porque ya que los ángulos tienen que sumar 180, el tercer ángulo también sería igual, y si tienen tres ángulos iguales, tienen igual forma, es decir, son semejantes. O bien podemos usar los criterios lado, ángulo, lado, o lado, 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 pero en este caso no estamos hablando de que el lado sea igual, sino que sea proporcional. Es decir, por ejemplo, si uso lado, ángulo, lado, voy a decir que B es proporcional a B', no igual. Luego podría ocupar el ángulo alfa, alfa igual a alfa prima, y luego el lado C. C es proporcional a C'. Es decir, si B, por ejemplo, es 4, B' podría ser 4 por 2, 8. Y en ese caso, si C es 3, C' tendría que ser 3 por 2, 6.
es decir, proporcionales. Bueno, eso es todo para la cápsula de hoy de triángulos. Ejerciten mucho y pueden seguirnos en redes sociales si les gustó este video. El link se encuentra en la descripción.